Ustedes a permitir que haga un paréntesis en mi discurrir por el tema de la privanza en España, porque ayer me hicieron una pregunta que era la siguiente: si yo haría como los youtubers que se van a Andorra para pagar menos impuestos. Yo respondí, como no puede ser de otra manera, que no, porque no, el que tenga interés en eso no tiene nada más que preguntarme lo que yo pago por el impuesto sobre la renta, que con mucho gusto se lo diré personalmente. No lo voy a hacer público porque sería una falta de respeto hacia los demás. Pero sí me apetece hoy, utilizando y apoyándome en lo que opina Rafael Narbona, un tocayo, pero que es un escritor y un crítico literario, que se ha propuesto actualizar a los clásicos, analizando las ediciones de unas obras que han marcado efectivamente nuestra educación intelectual y sentimental, que es o ejerció la docencia como profesor de filosofía, y sus opiniones naturalmente son mucho más contundentes que las que pueden ser las mías, que soy un mero aficionado a estas cosas. Lo que subyace debajo de esos movimientos de irse a un sitio para no pagar impuestos no son los primeros ni serán los últimos, porque también incluso un actor famoso del cine francés, Gérard Depardieu, se nacionalizó ruso para obviar los impuestos que le imponía el gobierno francés. Es que no es una cosa baladí, ni es una cosa que no juegue. Esto tiene su origen, todo esto tiene su origen en una persona que es un estadounidense, que se llama Henry David Thoreau, que escribe lo siguiente. En cualquier caso, lo esencial no es señalar quién dio el primer paso, que se refiere concretamente pues al hecho de que en el año 55 una señora negra se negó a ceder su asiento a un joven blanco en un autobús del estado de Alabama, donde había una discriminación racial muy considerable. Bien, pues el tal Thoreau escribe que cuando los poderes públicos cometen abusos apoyándose en leyes injustas, la mejor alternativa es desobedecer sin miedo ni vacilación. Bajo un gobierno que encarcela injustamente, el lugar apropiado para un hombre justo es también la prisión. Es decir, para Rafael Narbona, Thoreau no hace retórica, porque no es un filósofo alejado de la realidad que elabora mandatos desde su retiro, eludiendo la confrontación con la realidad, sino un hombre comprometido y consecuente con sus principios. Allá por el mes de julio de 1846, un recaudador de impuestos le exigió el pago de 6 años atrasados y Thoreau se negó, afirmando que se negaba a colaborar con un gobierno, que consentía la esclavitud y que se había embarcado en una guerra inmoral contra México. El escritor fue arrestado y pasó una noche entre rejas, pero alguien pagó de forma anónima la fianza, contrariando su voluntad. Circula la leyenda, nos cuenta Narbona, que un poeta muy conocido, Ralph Waldo Emerson, le visitó durante su corto encierro y preguntándole qué hacía allí adentro. Supuestamente, Thoreau contestó: ¿qué hace usted ahí fuera? Pasado el tiempo,
El Concord Lyceum le invitó a Thoreau a impartir un ciclo de conferencias y escogió como título Los derechos y los deberes del individuo en relación con el gobierno. No nos olvidemos que estamos hablando de un país presuntamente muy democrático como son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en cualquier caso, lo que yo quería destacar es que Thoreau se identifica con el conocido lema según el cual el mejor gobierno es el que gobierna menos, apuntando que la mayoría de las instituciones son perfectamente inútiles e ineficaces. Y dice que las repúblicas afirman que representan la voluntad del pueblo, pero lo cierto es que solo respetan el interés de la minoría más influyente, utilizando la fuerza para neutralizar cualquier objeción o disidencia. No hay razones legítimas para obedecer a un gobierno injusto, pues la conciencia nos ordena primero ser hombres, individuos, conciencias libres y responsables, y sólo después súbditos. Es evidente que todo esto, que sería motivo de un profundo, sobre todo de un profundo análisis personal, para manifestar esa voluntad a la hora de las elecciones y a la hora de exigir a los cauces de representación política, que son los partidos, según establece la propia Constitución, que es quien deposita en el pueblo, es decir, en la sociedad civil y en la ciudadanía, la soberanía popular. Yo tengo mis dudas de que en 1849, en los Estados Unidos de Norteamérica, esto se tuviera en consideración, sobre todo porque los Estados Unidos hoy, y a pesar de las numerosas enmiendas que sufrió o que padeció o que acogió, vaya usted a saber, la Constitución de los Estados Unidos, es evidente que hoy es una república presidencialista, que por una parte nos da ejemplos en un determinado sentido y por otra demuestra que el imperialismo de la que se acusó a los Estados Unidos hace tiempo sigue siendo una realidad. Otra de las cosas que Thoreau sostiene es la objeción fiscal. Es decir, hemos conocido la objeción de conciencia, todos sabemos de qué va, pero la objeción fiscal utiliza los términos, como digo, Rafael Narbona destaca los términos dichos por Thoreau en el sentido siguiente. Sería deseable que los cambios sociales y políticos se llevaran a cabo mediante reformas, pero el gobierno, lejos de animar a sus ciudadanos a mantener una actitud vigilante que le ayudara a reconocer y corregir sus errores, dice entre comillas, crucifica a Cristo y excomulga a Lutero. Conviene señalar, destaca Narbona, que libertadores como Washington y Franklin fueron hostigados como criminales. No hay, por tanto, otra opción que desobedecer. Thoreau opina que no son necesarias mayorías cuantitativas para armarse de razón. Cualquier hombre que sea más justo que sus vecinos constituye ya una mayoría de uno. Y no hay que desanimarse por la magnitud del desafío. No importa cuán pequeño pueda parecer el comienzo. Lo que se hace bien, bien hecho está para siempre. Thoreau perdió su trabajo de maestro por negarse a azotar a sus alumnos,
prestó ayuda a esclavos fugitivos y denunció los atropellos cometidos contra los pueblos nativos. El ciudadano que colabora con los actos inmorales de su gobierno pierde su dignidad. No sufre la represión legal, pero se muere por dentro. Y Thoreau finaliza su alegato con una reflexión utópica. ¿Es la democracia, tal como la conocemos, el último logro posible en materia de gobierno? ¿No es posible dar un paso más hacia el reconocimiento y la organización de los derechos del hombre? Nunca habrá un Estado realmente libre e iluminado hasta que reconozca al individuo como poder superior del que deriva su autoridad. Si sabemos leer la Constitución española, algo de esto recoge nuestra Constitución de 1978. Por tanto, debería exigirse a los partidos políticos y fundamentalmente a los medios de comunicación, pues igual que se cuentan determinadas cosas, pues se podrían también leerse a Thoreau de vez en cuando y quizá a lo mejor estaríamos todos un poquito más satisfechos. Que tengáis buen día.